Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Me uno a las felicitaciones que hizo Luis respecto de la universidad en tu figura como decano y para todos los miembros de la facultad. La verdad que hermosísima la facultad como está, así que qué orgullo debe ser para ustedes. También al agradecimiento por darnos la posibilidad de estar conversando este ratito sobre... Estoy acoplándolo, ¿verdad? Ahí. Conversando un ratito respecto de algunos ensayos que tenemos en el EMAC que nos han hecho saber que son de interés particular en la zona. Entonces, bueno, de ahí el nombre de la charla, y voy a tratar de ir un poquito desde lo introductorio para aquellos que no estén del todo metidos en el tema, tratando de llegar a esto que es lo que nos convoca. Bueno, mezclas asfálticas es un nombre genérico, ¿verdad? Existe toda una amplia variedad de productos. Ahí estamos bien. Una amplia variedad de elaborados que podrían llevar el nombre de una mezcla asfáltica. Hay algunas que se confeccionan en frío, a partir de emulsiones asfálticas, otras en caliente, con cementos asfálticos. Y entonces vienen mezclas en frío, mezclas en calientes. Hay algunas que son para uso estructural, que conforman la estructura del pavimento, otras que no, que dan mejores condiciones de superficie, entonces hay mezclas estructurales, otras que son superficiales, y así una amplia variedad de aspectos que uno podría tener en cuenta. Más allá de eso, lo que mayoritariamente consideramos o tenemos como una mezcla asfáltica aplicada a nivel nacional, tanto en redes nacionales, provinciales, como incluso en redes urbanas, es lo que conocemos como un concreto asfáltico en caliente, que suele ser denso y es una mezcla estructural elaborada en caliente que tiene diversas denominaciones, o ha ido teniendo diversas denominaciones en las especificaciones técnicas, pero que cumple con eso, con ser una capa de rodamiento que es la que aporta fuertemente a la estructura. Esas mezclas a lo largo de la historia tradicionalmente se han diseñado con lo que se conoce como el método Marshall. El método Marshall, básicamente, para decirlo muy rápidamente, consta de una dosificación de agregados, de áridos gruesos, finos, más algún otro agregado como puede ser el filler, que luego es examinada a contenidos crecientes de cemento asfáltico para establecer diversos parámetros volumétricos y mecánicos que son de interés. Y entre ellos nos interesa particularmente a ciertos efectos, sobre todo cuando lo que queremos hacer es una relación del diseño de la mezcla con el diseño estructural del paquete flexible que vamos a atender, el parámetro de la estabilidad. Todos son importantes, todos debemos respetarlo dentro de un cierto rango porque se sabe que la mezcla tiene características de comportamiento debido a cómo estos parámetros se presentan, pero específicamente, particularmente, cuando queremos relacionarlo con el diseño estructural, nos centramos en el análisis de lo que es la estabilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la idea habitual inicial? Poder relacionar mezclas con mayor... ¿Fui yo? Ahí está. Mezclas con mayor estabilidad en aquellas versiones que responden a mayor exigencia en cuanto al tránsito. Esto que dice aquí, para que tengamos una idea, es qué tanto vehículos pesados, por si quieren decirlo de alguna manera, pasan por la vialidad. Son ejes equivalentes, pero digamos que es una manera de traducirlo rápidamente. Entonces, mezclas con más estabilidad, era la idea, era lo que tradicionalmente aceptábamos, mezclas con más estabilidad sirven a mayores niveles de tránsito. ¿Está bien? Lo que pasa es que y eso atendió el pliego de especificaciones técnicas generales de vialidad, por ejemplo, como el de todas las vialidades, el que teníamos del 98, dando a mezclas asfálticas que se suponían que iban a tener mayor carga de tránsito, mayor estabilidad. Entonces ahí resolvíamos más o menos el problema. Lo que pasa es que eso se demostró con el tiempo que da respuesta parcial a la situación y que no necesariamente contemplan algo que va a pasar a largo plazo, sino que nos está evaluando, nos está diciendo algo sobre un estado inicial.
¿Está bien? Para decirlo de otra manera, distintas mezclas asfálticas que tienen igual estabilidad pueden llegar a tener distinto comportamiento en el tiempo, distinta durabilidad y demás. O sea, distinta pérdida de condición que va contrapuesta, la pérdida de condición, al incremento de ciertos deterioros. Hay distintos deterioros que le pueden suceder a la mezcla asfáltica. Algunos tienen que ver con las características de los materiales, otros tienen que ver con el clima en donde está ubicada, otros tienen que ver con las condiciones del tránsito, deterioros que van sumando a perder condición. ¿Está bien? Uno va en sentido contrario del otro. Entonces, sabemos con la estabilidad de tener una buena situación inicial, pero no sabemos del todo cómo se va a dar esto en las condiciones particulares a lo largo del tiempo en cuanto a pérdida de condición. Es por esto que, en los últimos años, además del diseño Marshall, ¿soy yo el que está metiendo la pata? No. Volvió, me tiene miedo. El diseño Marshall, lo que se ha ido realizando es complementarlo, generar el diseño Marshall complementado, con otros parámetros que pueden ser de interés. Esto no es necesariamente lo que hace las especificaciones que tenemos vigentes hoy en Argentina, pero sí son parámetros que pueden, de alguna manera, complementar en esto de ver cómo es que a lo largo de la vida útil van a reaccionar, van a comportarse las mezclas, por ejemplo, en cuanto a durabilidad, en cuanto a deformación plástica, que es el tema que más nos interesa ver, en cuanto a durabilidad y respuestas modulares y demás. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que, a partir de esto, es que distintas reparticiones en distintos países han ido generando especificaciones técnicas complementadas y en la Argentina lo que tenemos es, basado en unos estudios o en una tendencia de especificaciones que se venían implementando, yo creo, si mal no recuerdo, 2005, 2006, por la Comisión Permanente del Asfalto, con versiones que iban incorporando distintos parámetros, es lo que llevó a que en el 2017 Vialidad Nación generara especificaciones técnicas puntuales para los que son mezclas asfálticas y algunos materiales más, que reemplazan a las especificaciones que existían en el pliego del 98. ¿Está bien? Es decir, que hay un pliego del 98 todavía vigente para Vialidad Nación, pero en ciertos materiales son reemplazados los ítems por los que se especifica en el 2017. Entre esas especificaciones está justamente la de los concretos asfálticos en caliente denso, que son estas mezclas que son las que más ampliamente se utilizan y que tienen este componente estructural. ¿Vamos bien hasta ahí? Si no puedes convencerlos, confúndelos. ¿Alguna de las dos opciones? Bueno, entonces, ¿qué sucede? A ver, por ejemplo, tenemos una mezcla con Marshall bien diseñada, o por lo menos que cumple los parámetros Marshall, pero podemos tener algunos fenómenos de deterioro pronunciado que aparecen al corto plazo. Podemos pensar, se trata de un problema generado por el tránsito, porque lo vemos arriba, el desprendimiento, el stripping, lo vemos arriba, pero si sacáramos un testigo, vemos que involucramos alguna base, por ejemplo, asfáltica, vamos a ver que el problema no necesariamente es de superficie. Entonces, el problema es intrínseco de los materiales y no del tránsito en sí. ¿Cuál es el problema? Es falta de adherencia activa. Cuando generamos la mezcla en caliente tenemos buena adherencia porque calentamos los agregados, calentamos el asfalto, lo mezclamos y está todo bien. Ahora, donde entra el agua, esa adherencia se pone en juego, de la adherencia total queda solo la activa. Si no hay buena compatibilidad entre áridos y asfalto, por ejemplo, tenemos falta de adherencia. A eso es, por ejemplo, lo que apunta el Marshall complementado del pliego del 97 cuando involucra principalmente al Lordman modificado. Poder establecer mezclas más durables. Antes se hacía con una estabilidad remanente y teniendo en cuenta algunos parámetros, pero Lordman, se sabe, viene a involucrar un paso más en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede con este ensayo de Lordman, que es una resistencia a tracción indirecta luego de haber envejecido las probetas, que es un ensayo aún estático? ¿Está bien? Yo estoy solicitando la mezcla bajo algún concepto que hay en el moldeo y en este envejecimiento acelerado que se le hace, a una carga estática. Todavía le falta a este ensayo involucrar algún aspecto que es de fundamental importancia
en las sistemáticas de ensayos que tenemos hoy en día y que es justamente lo que es el título de la charla de hoy, que es la solicitación dinámica, o sea, cómo yo puedo, mediante una solicitación que se asemeja más a la del tránsito real en la obra, que es dinámica, analizar algún aspecto de la mezcla. Y eso lo viene a involucrar la especificación para lo que conocemos como el agüellamiento. ¿Está bien? El agüellamiento ya no tiene que ver con las características intrínsecas de los materiales en cuanto a la compatibilidad entre árido y agregado, sino que tiene que ver con al menos alguno de estos dos componentes o la suma de ellos. Una parte del agüellamiento, estas fotos son recontras exageradas, no son de acá de la zona ni nada por el estilo, no tienen nada que ver con vialidad, pero una parte del agüellamiento se debe a una falencia estructural, cuando la estructura del pavimento, de todas las capas del pavimento, tienen una falencia respecto de, vamos a decirlo en un término que por ahí conozcan más, de aporte estructural, de coeficiente de aporte estructural respecto de lo que es su solicitación, entonces el paquete deforma y agüella. Pero también tiene otro componente que tiene que ver con aquello que agüella la mezcla por las características propias de esa mezcla asfáltica. Es decir, pudiendo ser similar estructura, hay mezclas asfálticas que deforman más que otras. Entonces, la deformación que yo tengo como agüellamiento en una superficie de una vialidad va a ser parte por un tema de estructura y parte por un tema de diseño de la mezcla. La foto trata de ilustrar eso, por eso es que se ve que acá la base no deformó y lo único que deformó es la mezcla. Entonces, claramente es una foto exagerada que permitiría ver eso. Y acá esto ha deformado mezcla, pero junto con toda la estructura, o sea que hay una falencia estructural de por medio. También eso es lo que quiere ilustrar. ¿Qué pasa con esto del agüellamiento? El agüellamiento tiene un comportamiento, como la inmensa mayoría de los deterioros, que responde al paso del tiempo o al paso de las cargas respecto a una deformación, en este caso el agüellamiento, con una curva medianamente como esta, en donde hay una parte primaria, en donde hay, para decirlo de una manera, un reacomodamiento, si quieren, un comportamiento lineal y luego, al llegarse a una deformación de corte dada, la rotura con un deterioro con pendiente en aumento. O sea, acá estamos en un lugar de falla irreversible, irreversible es toda, pero digamos que es una falla acelerada que le da corto remanente de vida útil a la mezcla. ¿Qué vemos acá? Si en esta etapa primaria la deformación se da con menor grado, voy a tardar más en llegar a esta deformación, que es la que genera el problema del corte. Y si además tengo una pendiente baja en esta etapa secundaria, también voy a tardar más. Entonces, justamente lo que se busca en estas mezclas que resistirían al agüellamiento es tener una baja deformación inicial más la acumulada por la pendiente y una baja pendiente de agüellamiento. Esto es en cuanto a lo estructural. Pero más allá de lo estructural, además también tenemos algún problemita con el agüellamiento de tipo funcional. Porque si tenemos una vialidad con una pendiente transversal del 2%, en algún momento va evolucionando el agüellamiento evoluciona de esta manera y en algún momento tengo una pendiente negativa, o sea, no estoy permitiendo el escurrimiento del agua y por lo tanto tengo acá una generación de altura de agua que podría generar, por ejemplo, el fenómeno de aquaplaning. Esto se da en estas pendientes transversales aproximadamente entre los 12 y 13 milímetros. Digamos que necesito tener mezclas asfálticas que tarden mucho en cuanto a tránsito a llegar a esos 12-13 milímetros. Esa sería la idea de lo que estaría tratando de involucrar en un ensayo. Vialidad Nación toma entonces en su pliego 2017 y dice, bueno, distintos niveles de tránsito, voy a tener distintas exigencias en ese sentido. Entonces, elabora, supongamos que esto está del todo bien, hay algún detallecito discutible, pero lo vamos a dejar para otra charla, elabora 4 niveles de tránsito, ¿no? Tránsito pesado por día, entonces más alto nivel de tránsito, más bajo nivel y 2 situaciones intermedias. Y si uno va a la especificación, mira y dice, ¿pero qué pasó acá? Estabilidad, dice, para todos los casos, acá en cada caso pide una relación betún vacío dado, es un parámetro, ¿no? Pero para la estabilidad no. Dice, en todas hay que cumplir más de 10. Y dice, y no distingo de asfalto convencional o modificado. ¿Qué está pasando? Bueno, está diciendo, la estabilidad no me da respuesta a esto del agüellamiento. Es un parámetro
que se sabe que debo cumplirlo en cierto modo, pero no voy a poder ajustarlo en detalle respecto de lo que vos tengas que hacer para el agüellamiento. Entonces, todas las mezclas que tengan ese nombre de un concreto asfáltico en caliente denso, sea con asfalto convencional o sea con asfalto modificado, sea para bajo o para alto tránsito, van a tener que cumplir con los parámetros Marshall, con los mismos parámetros Marshall. Y entonces uno se dice, bueno, ¿y dónde está la diferencia ahora? Y es que involucra un ensayo más. Involucra el ensayo del Wheel Tracking Test, un ensayo de agüellamiento, en donde ahora sí, para distintas categorías de tránsito y para distinto posicionamiento de la mezcla asfáltica, me exige parámetros de cumplimiento en cuanto a dos aspectos fundamentales, que están definidos ahí, pero lo vamos a ver en la próxima filmina. Es decir, para que nos quede claro, usás un agregado que por ahí no es el de más alta calidad. Usás un cemento asfáltico que tal vez no sea el más caro de todos, los combinás y lográs Marshall de al menos 10 kilonewton, 1000 kilos de estabilidad para redondear, que era lo que hacías tradicionalmente. Ahora, si lo vas a querer usar en vialidades de mayor o menor niveles de tránsito, vas a tener que cumplir con esto. Y ahí es donde está el gran problema, y es el problema que se encuentran las empresas que estaban acostumbradas a trabajar con Marshall y no con Wheel Tracking. Mezclas que habían aprobado por estabilidad toda su vida, cuando las quisieron analizar con Wheel Tracking, empezaron a ver que había algún problemita. En algunos casos, en otros no. ¿Qué es lo que nos pide Wheel Tracking? Esta es una curva de agüellamiento típica del ensayo de Wheel Tracking. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero tener baja deformación acá final, yo quiero que esta parte inicial sea baja y tener menos pendiente aquí. Entonces, eso es lo que nos dice. Dice, hay un RD que es a los 10.000 ciclos de ensayo, que es lo que establece la normativa, tiene que cumplirse en tal grado. Pero claro, si la probeta es más alta o más chiquita en espesor, va a deformar, a misma potencial de deformación va a deformar distinto porque más espesor deformará más. Entonces, ¿qué define? Define una profundidad proporcional, en donde lo que hago yo lo divide por el espesor de la probeta. Conclusión, uno de los parámetros fundamentales es que en cuanto a proporcionalidad de la huella, debo tener un limitante, y eso es justamente lo que me dice. Me dice PRD desde menor del 5% en una capa de rodamiento para el más alto nivel de tránsito hasta menor del 12% en una capa de base para el más bajo nivel de tránsito. Créanme que cuando hacemos los ensayos esto entra un sistema solar entre un valor y el otro. Y luego me dice pendiente de agüellamiento, que es la profundidad de la huella de los 10.000 ciclos contra la de los 5.000 dividido los 5.000 ciclos que pasaron, o sea que es cada 1.000 ciclos. ¿Está bien? Entonces ahí está la pendiente de agüellamiento. Y nuevamente, de 0,08, difícilmente, no imposible, pero bastante difícil de obtener si no se lo realiza con agregados de muy buena calidad, una muy buena composición granulométrica y seguramente asfaltos modificados, hasta pendientes menores del 0,15, que yo les diría que también hay que trabajar muchas veces, según el material que tenga uno, también hay que trabajarla muchas veces para poder alcanzarlo y lograrlo fácilmente. ¿Cómo se logra, cómo se realiza el ensayo? Bueno, lo que se tiene es la fórmula de obra obtenida mediante el Marshall. Se moldean probetas con este equipo que se llama el Roller Compactor, que tienen que tener un porcentaje de vacío entre menos 0,5 y más 1 de los vacíos de la fórmula de obra. Un equipo que simula la compactación que tendría la mezcla en la obra, Roller Compactor. Cuando lo estoy haciendo en una mezcla normalizada para analizarla con lo que dice el pliego en el 2017, eso se hace en 5 centímetros, pero nosotros tenemos moldes para moldearlo en distintos espesores dependiendo de lo que queramos analizar. Entonces con esto moldeo las probetas, son 2 que se van a ensayar, y luego la ensayo con el Wheel Tracking Test. Se trata de esta ruedita. En vez de moverse la ruedita, lo que se mueve es la probeta, los 10.000 ciclos a una temperatura. Esto del agüellamiento no lo dije, el agüellamiento es un problema que sucede en el rango de altas temperaturas. Nosotros cuando diseñamos la mezcla asfáltica,
Queremos analizar parámetros que tienen que ver con el rango de la alta temperatura, evitar la deformación plástica, la temperatura intermedia, que es la que se supone que más habitualmente va a tener, que es lo que tiene que ser con resistencia a la fatiga, que ahora en un minuto digo algo, y que no se fisure por cuestiones térmicas al rango de baja temperatura, no haya fisuras del tipo térmica. Ahí tienen el wheel tracking funcionando. Son 4 horas de acondicionamiento, casi 7 horas pasándole la ruedita, y nos va generando la curvita en una probeta más otra probeta. Por eso es que es un ensayo que hoy por hoy no se cuenta en todos los laboratorios y nosotros lo tenemos y lo ponemos a disposición. Este ensayo lo podría estar realizando para dosificación, o sea, cuando estoy dosificando, para cerrarme de dosificación tengo que cumplir con esto. Lo puedo estar usando para aprobación de una fórmula, ya me dan una fórmula que tengo que analizar, o incluso una producción de mezcla, y compactando yo vería a ver si esa fórmula y esa producción de mezcla cumple con los parámetros, o lo puedo, mediante una adaptación involucrada por la gente del IMAE, de la Universidad Nacional de Rosario, analizar sobre testigos calados en el pavimento para ver si, porque puede pasar que algo empiece a suceder distinto de lo que estaba previsto. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿cómo sacar la muestra de la obra? Bueno, con una intervención bastante baja, que son la de los 3 testigos, se colocan en un suncho. Esto se mide en los 10 centímetros centrales. Esta probeta tiene 15 centímetros, o sea que se mide en el centro de esta probeta central. Y se analiza también wheel tracking con los mismos parámetros. Con vialidad nación lo hemos hecho varias veces. No está en la especificación técnica, pero sí está muchas veces en las especificaciones técnicas particulares de la obra. Establecido como, bueno, si hay algún problemita, hagamos algo de esto. Para complementar, no sé cómo estoy con los tiempos, creo que medianamente bien. Para complementar nada más, algunos otros ensayos dinámicos que no están involucrados en la especificación, pero que no sería raro que en esta versión o en alguna similar en algún momento tengamos. Viga de 4 puntos para analizar la resistencia a fatiga, o sea, qué es lo que pasa en la mezcla en las temperaturas intermedias. Mezclas que, seguramente, mezclas que tienen misma estabilidad y tienen mismo potencial de ahuellamiento a altas temperaturas, van a tener distinta vida útil a las temperaturas intermedias. Entonces, a largo plazo, eso es de sumo interés. Posiblemente Gerardo comente algo sobre eso cuando hable de las mezclas con NFU, porque tratar de alargarle la vida útil lo más posible a la mezcla. Esto es una solicitación dinámica, no está especificado aún, pero en algún momento va a estar. Y también, si no, diseñar a través de la respuesta modular. No me voy a poner a comentarle mucho de esto, pero esto es la respuesta modular, la curva maestra de la mezcla. La estabilidad de la mezcla, para el que lo tiene ya en cuenta, es una. A 60 grados, a cierta velocidad de carga, tengo una estabilidad. Ahora, la respuesta modular, que es lo que realmente me interesa, va a ser diferente a distintas temperaturas y va a ser diferente a distintas velocidades de solicitación del tránsito. ¿Por qué? Porque la mezcla asfáltica tiene un ligante asfáltico que es viscoelástico, responde distinto a distintas temperaturas y a distintas velocidades de solicitación. O sea que yo, utilizando este ensayo que es de carga dinámica, podría saber exactamente cómo es la respuesta de la mezcla ante las variables climáticas y las variables de tránsito que la están solicitando. No sería raro que en algún momento nuestras especificaciones técnicas especifiquen una curva maestra a la cual debamos medianamente ajustarnos cuando diseñemos la mezcla. Pasarán algunos años, más o menos, no lo sé, pero es probable que en algún momento algo de eso tengamos involucrado. Solamente como para mostrarles que no termina ahí con lo del ahuellamiento el tema de las solicitaciones dinámicas. Eso es todo lo que tenía para comentar.